Dale, dale. Buenos días, grupo, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias. ¿Disfrutaron su fin de semana? Sí, la verdad sí. ¿Y usted? También yo, muchas gracias. Miren, pues hoy vamos a hablar sobre la Constitución de 1857 y también sobre un personaje muy conocido en la historia de México, Benito Juárez, que supongo que ya sabrán un poco de él, ¿no? No, no mucho, profe. Bueno, pues ahorita les contaré un poco sobre él. Bueno, también hablaremos sobre el acontecimiento histórico que le dio fama, la Guerra de Reforma. Pero para hablar de eso, tenemos que platicar sobre el contexto previo. Bueno, un México humillado, desmoralizado, fragmentado y en bancarrota en 1847, pues los ánimos del país no podían estar más bajos, pues México acababa de sufrir la invasión estadounidense y tras los tratados de Guadalupe Hidalgo fue obligado a ceder más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Santa Anna fue nombrado presidente una vez más, y como no a todo el mundo le gustaba, un grupo revolucionario liderados por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclamaron el Plan de Ayutla y se lanzaron contra el dictador. En 1885, los revolucionarios alcanzaron la capital. Santa Anna huyó una vez más del país y tras su salida, Juan Álvarez fue nombrado presidente interino y luego fue sucedido por Comonfort, y este encabezó un gobierno de intenciones liberales. Y uno de sus planes fue reunir un grupo de mentes brillantes para así redactar una constitución que diera rumbo al país. En 1857 se firmó la Constitución, un documento liberal que establecía serias reformas al Estado mexicano. Entre ellas incluía las leyes promulgadas por Juárez y Lerdo, que atentaban contra los privilegios de la Iglesia, asunto que obviamente no tenía muy contentos a los conservadores. La Constitución creó muchos conflictos entre liberales y conservadores. ¿Alguna Profe, pregunta? ¿Mande? ¿cuáles son los liberales y cuáles son los conservadores? Sí, mira, pues le cuento que los liberales querían que México fuera libre y para eso querían salvaguardar el Estado, separándolo de la Iglesia. También querían una república federal que permitiera la autonomía de los estados para así fortalecer a la nación. Y los conservadores, igual, querían que México fuera libre, pero para eso querían salvaguardar las tradiciones y manteniéndolo cerca de la Iglesia Católica. Ellos querían una monarquía centralista que unificara y fortaleciera a la nación. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora sí vamos a hablar un poco de Benito Juárez y también vamos a hablar sobre en qué consistían las leyes de reforma. Bueno, en los conflictos de los liberales y conservadores fue donde Benito Juárez empezó a ganar renombre como uno de los defensores más poderosos de las ideas liberales. La Constitución del 57 establecía que si el Ejecutivo no podía ejercer en este caso, el presidente de la Suprema Corte se convertiría en presidente interino, en este caso Benito Juárez. Aquello dio inicio a la Guerra de Reforma. Dos presidentes, Comonfort y Benito Juárez, se enfrentarían para ver quién sería el presidente legítimo de México. Y con la ayuda de Estados Unidos, Benito Juárez ganaría y redactaría las leyes de reforma, que consistían en la separación de la Iglesia con el Estado, la creación del registro y matrimonio civil, y la secularización de los bienes del clero. ¿Alguien podría decirme cuándo se firmaron las leyes de reforma? No, profe, ¿cuándo fue? Mira, pues le cuento que las leyes de reforma se firmaron entre 1855 y 1863, por la gente ya mencionada antes. Bueno, quiero también platicar un poco sobre la
segunda intervención francesa en México. Para eso tengo que contar, obviamente, los antecedentes. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, durante la guerra, los liberales y conservadores pidieron dinero prestado a extranjeros. Esto provocó que Francia, España e Inglaterra llegaran a Veracruz para exigir su dinero bajo amenaza de invasión. Benito logró convencer a España e Inglaterra de retirarse, pero Francia declaró la guerra y la ganó. Y los franceses, en posesión de la capital, necesitaban a alguien que tomara el rumbo del país. ¿Alguien sabe quién fue esa persona que los franceses escogieron para que gobernara México? No estoy muy seguro, pero creo que fue Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Está en lo correcto, joven. Mm. Maximiliano de Habsburgo tomó la corona de México a petición de los conservadores. Él venía con grandes planes para México, pero su presencia no fue muy bien recibida por la población, especialmente por los juaristas. ¿Alguien sabe quiénes eran los juaristas? La gente que apoyaba a Benito Juárez, ¿cierto? Muy cierto. Felicidades por poner tanta atención en clase. Bueno, después de esto, comenzó una lucha entre el imperio y el gobierno constitucional. Y aunque las intenciones de Maximiliano eran no seguir con la guerra, también decidió mantener las leyes de reforma, lo que le enemistó con la iglesia, y creó un plan de educación para convertir a México en una potencia mundial. Las tropas francesas derrotaron a los juaristas muchas veces, obligándolos a replegarse hasta el norte del país, en lo que hoy es Ciudad Juárez. Años después, bajo la doctrina Monroe, los estadounidenses obligaron a los franceses a retirar sus tropas. Sin ningún tipo de apoyo, Maximiliano empezó a perder territorio contra Juárez y fue capturado en Querétaro en una batalla. Fue sentenciado a muerte y fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los conservadores. ¿Entendieron sobre la segunda intervención francesa y cuál fue el legado de Maximiliano Habsburgo en México? Más o menos, profe, pero sí. Va, perfecto. De todos modos, voy a estar dando asesorías mañana entre 4 y 5 de la tarde por si quieres estar ahí, ¿ok? Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien en la clase y que hayan aprendido un poco más sobre esta historia de la Constitución, sobre el personaje importante que fue Benito Juárez en la historia de México y claro, sobre las leyes de reforma. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Espere, profe, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿me puede repetir de dónde era Maximiliano de Habsburgo? Ah, sí, claro. Mire, le cuento que Maximiliano de Habsburgo, no me acuerdo muy bien de dónde era, pero ellos lo trajeron de Francia. Se puede decir que Maximiliano de Habsburgo nació en Austria, joven. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, nos vemos, chicos. Adiós.